tardes a todos y todas. Con la puntualidad que nos caracteriza, empezamos la presentación de la plataforma de la Auditoría Ciudadana del Deute País Valencià, el nodo en Alacant. En primer lugar vamos a tener a Andreu Tobarra, que es profesor de la Universidad de Valencia, miembro de la plataforma en Valencia, y nos va a hablar de la deuda y el rescate. Posteriormente irán hablando el resto de compañeros que está previsto, y luego lo más interesante para todos y todas es poder también preguntarle a ellos como personas que saben mucho de este tema. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Si empiezo, ¿me escucháis bien? O... Vale, es que la fonía es... Bueno, si empiezo diciendo que la deuda es un problema, no parece particularmente original. Yo creo que algunas cosas sí que sabemos al lado de la cantidad inmensa de cosas de las que dudamos y no tenemos una gran claridad. Pero en torno a otras sí que creemos que podemos decir algunas cosas medianamente razonables. Vamos a ver, la deuda es un problema porque se ha decidido que sea un problema, un gran problema. Quiere decir que eso es una opción, entre otras muchas, que tienen consecuencias en torno a cómo se trata la deuda y podían implicar que no fuera así. Podíamos convivir, como en el pasado, hasta hace no demasiados años, de una forma relativamente amable con la deuda y no formaba parte de nuestras vidas aparentemente, ni nos crispaba, pero la opción que se ha tomado es la que implica que la deuda sea un problema muy grave, un problema que atraviesa toda la sociedad, que va desde las decisiones macroeconómicas internacionales hasta el precio que puede tener o tendrá una barra de pan. La deuda habitualmente, cuando hablamos de la deuda, sistemáticamente se entiende que es la deuda pública. La deuda pública es la deuda de la caja común, la deuda colectiva. Esto es una pequeña o una gran falacia. La deuda tiene dos partes que siempre existen, la parte privada y la parte pública. Cuando hablamos de deuda, debemos generalmente reconocer la existencia de esas dos partes. La deuda total está compuesta, por tanto, por la suma de la parte privada y la parte pública. Y en estos momentos, la parte privada ocupa un espacio inmenso en el conjunto de la deuda. Un 400%, bueno, datos que quizá no es el momento para airear datos, pero todos lo sabemos. Por tanto, la segunda referencia que creo que tenemos que tener es que la deuda es una mala idea pensar que solamente es la pública. La deuda es el conjunto de la deuda existente, si queremos hacer una discusión con tintes medianamente racionales. En segundo lugar, ¿quién va a pagar o cómo se pretende descargar el peso de la deuda? El peso de la deuda no es fijo, se va moviendo y asistimos a lo que califica o nos puede ayudar a entender por qué la deuda se está convirtiendo en un problema. Se produce un trasvase intenso y rapidísimo en estos últimos meses y años de deuda privada hacia deuda pública. Es decir, con una misma cantidad de deuda, que no es así exactamente, el reparto interior se va desplazando de la parte privada para pasar a ser sostenido por la deuda pública. Eso quiere decir, entre otras cosas, que el peso de la deuda va a pasar a caer sobre los hombros de todos los habitantes del Estado en principio, cosa que inicialmente, cuando era privada, en teoría solo le correspondía a la empresa, al grupo financiero que había generado esa deuda. Si avanzamos un poco más en la idea, el paso siguiente es el coste social de la deuda como consecuencia de esas dos partes y de ese trasvase sistemático de privada hacia pública. Los salarios, cuando digo salarios directos e indirectos, sabemos que va a producirse una reducción importante en ambos terrenos. El salario directo, para entendernos, es la nómina. Aquellos que todavía tienen una nómina, eso entendemos que es aproximadamente salario directo. Salario indirecto serían todas las remuneraciones que nos ayudan a vivir, pero no forman parte del salario. Una escuela pública, la sanidad, un supuesto transporte gratuito, son cosas que si no fueran gratuitas
deberían estar incorporadas al salario, a la nómina, para mantener un nivel de vida similar. Bueno, pues el precio es ese. El precio es una disminución sistemática de el directo, nómina, y el indirecto, que es más invisible, pero muchas veces siempre se pone los países nórdicos como ejemplo de un potente o interesante salario indirecto que ayuda a vivir, hace la vida un poco menos desagradable o un poco más fácil. Bueno, yo creo que estos son los presupuestos que no son los presupuestos habituales para colocarnos delante del problema de la deuda. Dicho esto, me quiero mover un poco hacia el rescate, la deuda y la gente. A ver todo esto que tiene que ver con la gente. A medida que van pasando los días, desde el sábado y domingo, empezamos a conocer lentamente más detalles, no muchos. Para conocer más detalles habrá que esperar detalles oficiales, a que las auditorías estén acabadas. A final de julio todo parece indicar que conoceremos detalles de cómo está oficialmente la situación bancaria. Las auditorías estarán acabadas, públicas no van a ser, pero siempre se filtran más o menos detalles, y conoceremos también cuál es la letra pequeña de los acuerdos del rescate. En función de cómo vaya quedando las auditorías, se concretará en una forma u otra el acuerdo entre instituciones de la Comunidad Europea, Gobierno español, para el pago, el contrato del rescate. O sea que tendremos que esperar todavía algunas semanas, pero algunas cosas importantes ya están encima de la mesa. Han mentido, y han mentido como bellacos. La deuda pública y el déficit es imposible que no se incrementen como consecuencia del rescate. Lo que no sabemos es la magnitud que va a representar. Eso es una cosa que todavía no podemos calcular. Vamos a ver. Una primera idea. El volumen inicial del rescate puede llegar hasta 100.000 millones de euros. Bueno, esa es una cifra que vamos a aceptarla provisionalmente. El Financial Times ha comunicado esta semana, es una postura casi oficial del periódico, es una de las Biblias del capitalismo en el planeta, que ha anunciado que no confía en que el rescate sea suficiente, y anuncia que la perspectiva es que España va a seguir el mismo camino que han seguido Portugal, Irlanda, Grecia, y es que va a necesitar un rescate global. La ayuda o el rescate parcial bancario consideran que es insuficiente, pero vamos a aceptar por un momento, que esa cantidad es suficiente, que nos movemos en torno a un máximo posible de 100.000 euros, y con eso las cosas quedarían solucionadas provisionalmente. Otra cosa es el coste social que tienen, pero la banca quedaría reflotada y los grandes problemas, como los conocemos hasta ahora, podrían empezar a desaparecer. Vamos a ver, es extraordinariamente difícil que las cosas se produzcan con esa facilidad y esa sencillez. Cuando la banca reciba ese dinero, y la banca, fijaros, la banca que va a ser en primer lugar, el Banco Gallego, el Banco Catalán, Bancaja, son los tres grandes. Los tres grandes rescatables a rescatar. Vamos a ver, es casi imposible que puedan devolver ese dinero. Aunque ese dinero les llegue en forma de préstamo, realmente se va a acabar convirtiendo en una inyección de capital. Si es una inyección de capital, va a computar inmediatamente incrementando la deuda del Estado español. Es imposible que no ocurra eso. ¿Por qué razón? Porque es difícil, si se les proporciona como préstamo y tienen que devolver, pongamos que la cifra que se baraja es devolver las cantidades a un 8,5%, es realmente difícil que una banca en estas condiciones, en un marco general de crisis, encuentre oportunidades de negocio, como comentábamos en el viaje, que no sean vender droga, traficar con armas o algo parecido, que le proporcionen
cantidades de intereses suficientes para mantener su negocio, devolver al Estado el 8% y continuar funcionando. Es extraordinariamente difícil. De hecho, no creo que se puedan mover en negocios conocidos, tradicionales, que permitan devolver esas cantidades. No lo han hecho en el pasado, en condiciones buenas, no se les debería, y no creo que haya una posibilidad de inversión en otra burbuja inmobiliaria, en otro tipo de burbuja especulativa, con lo cual ese dinero se va a convertir en inyecciones de capital que desde el punto de vista del Estado son dinero a fondo perdido y va a acumularse en deuda. Es decir, que el dato inquietante es que si llegamos a la cantidad de 100.000 millones, eso va a incrementar un mínimo de un 10%, sobre la deuda. Va a crecer solamente por hacerse cargo el Estado. El Estado también mintió cuando dijo que la comunidad, el tipo de fondo que va a utilizar, solo hay un fondo que puede utilizar para hacer el préstamo. Es un fondo provisional. Dentro de un mes se pone en marcha otro tipo de fondo que tendrá un carácter más permanente por la comunidad. Ese fondo solo presta a estados, el que existe ahora. El nuevo tiene que concretarse, definirse también en función sobre todo de cómo vaya la situación en España. Pero si solo presta a estados, el Estado lo deposita en un organismo que se dedica a rescatar bancos y de ahí se reparte a la banca. Pero el garante de ese dinero es el Estado. El que lo tiene que devolver a la Comunidad Europea es el Estado. El Estado tiene que devolver, esperamos, entre un 3 y un 4, un 3,5 ya veremos. El banco lo debería devolver un 8. Imposible, no tiene ningún sentido que esos bancos tengan alguna posibilidad razonable, son inyecciones de capital. Entonces nos movemos con una inyección directa en deuda de un 10% y luego queda el maravilloso tema de los intereses de la deuda. Los intereses de la deuda, estaremos hablando de unos 3.000, 3.500, 4.000 millones de intereses al año. Esos intereses, ¿dónde computan? Computan en el déficit anual. Bueno, o sea que la situación a la cual estamos abocados como consecuencia del rescate, y es difícil que pueda producirse de otra manera, es un crecimiento de la deuda. Hay que pensar que eso son inyecciones de capital y no se van a devolver. La imagen de que esos bancos van a reflotarse, devolverán el préstamo o esos son, bueno, yo desgraciadamente alguna vez me gustaría equivocarme, pero creo que no hay que ser, simplemente no hay que confiar en los mentirosos. Y empiezas a hacer cuentas, ves los números, ves los datos que proporciona la Comunidad Europea, los primeros elementos, lees algún apartado de la prensa que se puede leer con una cierta dignidad, y a las conclusiones a las que llegamos es el rescate va a tener como consecuencia incremento de la deuda, incremento del déficit. Muy bien. Si la cosa acabará ahí, dice, pues bueno, que se apañan los economistas, que no sé qué, es un problema técnico. Cada vez que nombramos la palabra incremento de la deuda e incremento del déficit, eso significa que el 99% de la población va a bajar un escalón. Si yo tengo el agua por aquí, bajo un escalón, perfecto. Pero como tengo el agua por aquí, el siguiente escalón acaba conmigo. O sea que la situación, desgraciadamente, no podemos entender lo que se nos avecina de una forma diferente a esta. Bueno, otra cuestión que me parece preocupante y que creo que la gente como nosotros tenemos que salir al paso es en la línea de lo que proviene de, bueno, digámoslo claramente, la socialdemocracia, los medios de comunicación de la socialdemocracia y alguna cosita o cosaza a su izquierda producen la idea de que con esto, de que si conseguimos zanjar este tema, ajustarlo, las cosas han acabado. O sea, los problemas se han terminado. O sea,
la cosa está mal, hay que discutir exactamente cómo se ajusta socialmente esto, etcétera, pero digamos, esto es el final de la película. Luego ya los bancos estarán reflotados y con una cierta tranquilidad o lentitud acabaremos volviendo a un mundo parecido al que teníamos hace pocos años. Mira, esto nuevamente es una mentira en el sentido de que es algo desgraciadamente imposible. Esto no puede ocurrir nunca. Vamos a ver. Las cosas empiezas a hacer cuentas y son realmente tenebrosas cómo se presentan. Vamos a ver, de las cosas, de los ajustes, de las medidas de ajuste que se han puesto en marcha, solamente una parte no demasiado grande está empezando a actuar. La gente ya la ha vivido, pero una parte importante de las medidas todavía no ha empezado a ejercer ningún efecto. Es decir, las pensiones, el alargamiento de la edad de jubilación de 65 a 67 años empezará el año que viene y se prolongará un mes, el último periodo 2 meses de golpe, hasta que en el 27 todo el mundo ya estará a 67 años. Y a partir de ahí empezará la segunda parte, y es que la pensión se calculará en función de la esperanza de vida. Bueno, eso es un apartado desconocido para mucha gente, pero forma parte de la película. Si la gente va a vivir más, tendremos que pagarle menos para que se lo reparta. Es una cosa completamente alucinante. Bueno, esa medida, entre otras, todavía no ha empezado a aplicarse. Luego hay algunas medidas que apenas han empezado a manifestar toda la crudeza. La gran bolsa de gente que está quedándose sin prestaciones, todavía está formándose, desgraciadamente. No podemos decir si son casi 6 millones, pues bueno, ya están. Todos los que tenían que ser. No, va a seguir creciendo la bolsa en los próximos años de gente que se hace sin, etcétera. Todos debemos tener en la cabeza de que las medidas que se han puesto en marcha hasta ahora, las conocidas, no han manifestado todos sus dramáticos efectos. Hay una segunda parte. La segunda parte es las que van a ponerse en marcha todavía, las que han sido anunciadas o han sido insinuadas. Por ejemplo, el IVA. El IVA, los portugueses pagan un 5% más que nosotros por la mayoría de productos. Está una de las consecuencias del rescate que ha exigido en las conversaciones la Comunidad Europea, la famosa Troika, es que algunas medidas hay que acelerarlas ya. Por ejemplo, adelantar los 67 años, no esperar a un periodo tan lejano. El IVA hay que ponerlo en marcha, la subida inmediatamente. Sabéis que el IVA es una forma inmediata, es una forma de hacer caja rápida, pero claro, al subir el IVA, ellos van a subir el IVA a todo el mundo y de todo. Es decir, nuevamente, la gente que tiene el agua aquí, los productos básicos, la barrita de pan, la leche, van a subir también. La gente que tiene problemas, eso es la gente que ha dejado de dar, que ha bajado en la escuela, pues van con media taza o como van, pues bueno, habrá que hacer, la cantidad será más pequeña. Tendrán que bajar un escalón y se quedarán donde se quedarán. Ese es el futuro anunciado. Las medidas, consecuencia de la forma en la cual se está luchando contra la deuda, en la forma concreta, la opción que se ha tomado, implican un sufrimiento social inmenso que no ha hecho más que empezar. No ha hecho más que empezar. Lo más grande está por venir todavía, a menos que las cosas cambien. Si la situación sigue en los términos, si somos incapaces de modificar la situación tal y como está planteada en términos políticos, con sus implementaciones económicas, lo peor está por delante. Si dijera esto, todavía me dejaría una parte importante, y es queda por averiguar si los elementos de crisis
están correctamente situados y la supuesta reflotación del sistema bancario va a ser suficiente. Si la predicción del Financial Times es correcta, quiere decir que los daños todavía se van a incrementar a niveles muchísimo mayores. Somos el espejo de Grecia, pero multiplicado en volumen. Somos una experiencia a gran escala. Eso es la única diferencia que nos separa de Grecia, además de que ellos han ido por delante de nosotros. Irlanda y Portugal, en poco tiempo creo que los vamos a superar. Si el desastre implica un mayor nivel de deuda, un mayor nivel de déficit, toda la implementación de medidas y agresiones sociales van a incrementarse, van a multiplicarse. Y por último, la última idea, yo sé que una última cosa todavía más negativa, yo creo que es la peor de todas. Vamos a ver, todo esto está pensado para quedarse. La ingenuidad que tienen amigos y amigas con los que trabajamos cuerpo a cuerpo cotidianamente es sorprendente, ¿no? Yo creo que confundimos los deseos con la realidad. Todas las medidas que han puesto en marcha y las que quieren poner, como por ejemplo, ahora llevan una temporada que no la nombran, pero la Caja Pública de Pensiones es uno de los botines más golosos. ¿Eso qué quiere decir? Que hasta hace 4 días que empezó la crisis y han desplazado sus intereses a la hoja de ruta que siguen en todo el mundo, la han dejado un poco tranquila, pero la Caja de Pensiones van a por ella, hay que quebrarla. ¿Quebrarla qué quiere decir? Sacarla es algo inmensamente goloso y hay que sacarla de manos del Estado y desplazarla a planes de pensiones privados. La forma en la cual anunciarán es siempre hacen lo mismo en todos los lados. El plan es libertad del individuo que pueda elegir, rompamos la cotización obligatoria, que la gente pueda elegir si cotiza a un lado, cotiza a otro, como tenemos un médico privado, como alguien piensa que puede tener una medicina privada, una medicina pública. Esa es la vía para quebrar la caja central e introducir desigualdades y además un funcionamiento particularmente caro e irracional. Nuestra experiencia es que esta implementación de medidas es completamente irracional, no responde a modelos o a criterios científicos racionales, es una barbaridad que corresponde a intereses de clase absurdos, pero de una clase que es el 1%, como decían los norteamericanos con una metáfora muy bien puesta. Lo último ya que quería deciros son medidas que están pensadas para siempre. No están pensadas, vamos a ver, en ningún lado han escrito, ni nadie ha pretendido decir cuando las cosas vuelvan a una bonanza, a una situación más tranquila, más amable, todos estos decretos, el cambio en la Constitución, todo el aparato legislativo, decretos, medidas, prácticas, lo haremos retroceder y volveremos a la situación anterior. Eso no va a ocurrir. Estas medidas están pensadas para quedarse para siempre. La situación es un nuevo modelo social de una precariedad permanente y absoluta para la mayor parte de la escala social. Ese es el futuro. Ese es el futuro y están pensadas no para la gente que ya estamos... Están pensadas para los más jóvenes y las generaciones futuras. Es un nuevo estadio del reparto social, completamente desigual, una nueva sociedad en la cual la gente va a vivir, pues claro que va a vivir, la gente va a trabajar, por supuesto, 40 y pico, mantener una maquinaria solo en este estado de 45 millones de personas requieren que muchísima gente trabaje. El problema no es ese, el problema es que van a trabajar en negro, van a trabajar en es una precariedad absoluta y permanente. Trabajarás 3 días en una oficina, te enviarán a tu casa, volverás a trabajar 2 días a 40 kilómetros. Es unas condiciones de vida. El futuro es esa precariedad absoluta con un reparto social absolutamente desequilibrado respecto a la situación de la que partíamos, que ya lo era. Ese es el futuro. Aterrador, terrorífico. Tenemos capacidad de cambiar las cosas. O sea, esto hay que girarlo y esto hay que pelearlo.
cuesta, no sé qué, o sea, la gente se desanima a veces, yo me desanimo, todos tenemos malos días, pero lo que nos cuesta tener es una buena memoria. Tener una buena memoria es un valor. En este último año han pasado muchas cosas, desde que empezó el 15M. Recordar, antes del 15M, hacías reuniones que tenían que ser de varios miles, eran de 20, 40 personas. Los actos, la agenda social y política que tenía la gente que participa en movimientos, era el carné de baile estaba vacío. Y de repente, en este último año, se nos ha llenado, o sea que ahora la dificultad de alguna gente, o sea, la gente no podemos atender, alguna gente no puede atender la pequeña cantidad de cosas que están surgiendo, o sea, en un año. Y efectivamente debemos ser una molestia bastante grande, a pesar de lo poquita cosa que somos todavía, por la cantidad de esfuerzos, cada vez que salen a un medio de comunicación, mienten como bellacos. Las mentiras se dicen desde posiciones de poder porque tienes delante una masa muy poco crítica de prensa y nadie es capaz de contestarles o decir, pero usted qué está diciendo, señor Rajoy, señor presidente, señor ministro, dice, ¿qué me está contando? ¿En qué planeta, en qué dimensión está viviendo? Estamos en planetas diferentes, solo que él manda en el nuestro. Es decir, en este último año ha habido una aparición de muchísimos datos sociales absolutamente esperanzadores. Que tenemos entre manos, la gente que se quiere implicar en el tema de la deuda, luchar, dotarlo de una perspectiva social absolutamente maravillosa, es algo que tenemos que vivir con el corazón, las neuronas, pero con una alegría inmensa, porque las cosas se pueden y se van a cambiar. No huyo, simplemente me cambio por el siguiente compañero que seguirá hablando. Hasta luego en el debate. Bueno, después de este cuerpo serrano que creo que se nos quedan con todas estas cosas, os presento a Jérôme Duval, miembro de la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda del País Valencià, del CAN y de Patas Arriba, que nos va a explicar que se puede, se debe y podemos hacer cosas y además sirven, ¿no? Hola, gracias Andreu por tu presentación y buenas tardes a todas y todos. Estoy muy feliz veros otra vez porque ya hace poco que estuve aquí y sentí el movimiento 15M en esta plaza y me encanta ver que está siguiendo todavía, aunque la revolución son ellos que la ganan, como lo dijo Warren Buffett, la tercera fortuna mundial en 2006. Hay una guerra de clase, es cierto, pero es mi clase, la de los ricos, que lidera esta guerra y somos nosotros que la estamos ganando. Así que no hay que perder de vista que se trata de una guerra de clase, como él, aunque no creo que sea marxista Warren Buffett, pero es él que utiliza este término. Y así que no hay que perder de vista que son ellos que ganan todavía y que hay que cambiar totalmente esta situación dramática, más dramática aún desde el último sábado. Lo dijo muy bien, lo explicó muy bien Andreu, que bueno, los mercados empiezan a especular y atacar la deuda de España de manera brutal. Pero bueno, para dar un poco de esperanza quería plantear un poco, y después, si os apetece volver al tema en el debate con Andreu, dar un poco de esperanza, porque estamos aquí en la plaza. Bueno, hay gente que se interesa a estos temas, a estas temáticas que nos conciernen directamente. Este dinero, la deuda pública es nuestro dinero
que cobra el Estado con los impuestos injustos como el IVA o más justos como el IRPF. Y así que sí que hay esperanzas y voy a contaros rápidamente cómo se trata hoy del lanzamiento oficial de la plataforma Auditoría Ciudadana de Alicante, plantear un poco en el marco estatal e internacional cómo se desarrolló este movimiento para abrir los libros de la deuda, es decir, tener acceso a esta información y luchar contra el pago de esa deuda ilegítima, odiosa, ilegal o hasta insostenible que podemos rechazar, repudiar, no pagar para dedicar más recursos a presupuestos necesarios de sanidad o educación. Es decir, todo el contrario de lo que hace en este momento el gobierno que prioriza el pago y reembolso de la deuda en vez de dedicarlo a sanidad y educación. Pues hay movimientos sociales que luchan contra la deuda desde décadas y más en el mundo, sobre todo en el sur, pero a raíz de la crisis que empezó en el 2007 en Estados Unidos con la burbuja inmobiliaria ahí y después en Europa, surgió campañas de auditorías ciudadanas de la deuda en Europa, empezando por Grecia y también otros países como Francia, Irlanda, Portugal y ahora España. Y me parece muy interesante a nivel social ver cómo se desarrollan y se articulan estas campañas. Creo que puede ser una herramienta potente de lucha para cambiar un poco el rumbo de lo que está pasando. Y al respecto de todo esto hubo 2 reuniones importantes en Madrid que con el nombre Deudocracia en noviembre del año pasado, en octubre 2012. A ver, no sé si me equivoco de fecha, pero bueno, Deudocracia, que fue un encuentro importante en Madrid, donde se decidió el nacimiento de esta plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda, bajo el lema "No debemos, no pagamos". Un lema muy importante porque, como nos lo recordó nuestra compañera Yolanda Fresnillo, del Observatorio de la Deuda de la Globalización en Barcelona, hace una relación, una referencia directa con estas plataformas que luchan en el sur, que utilizaron ya antes que nosotros este lema "No debemos, no pagamos". Y así nació esa campaña, esa plataforma en Madrid al final de marzo 2012. Después, me equivoqué de fecha, después del encuentro de octubre del año pasado, así que era el segundo encuentro donde se decidió el nombre de la plataforma y también se decidió en este segundo encuentro estatal de marzo 2012, se decidió también un poco a nivel de organización, perdón, estoy un poco cansado y me cuesta más hablar el castellano, mi pobre castellano, lo siento mucho. Y pues se decidió lanzar 3 comisiones de trabajo a nivel estatal y ya había presencia de compañera que está aquí de Alicante, ya en Madrid, y también de otros nodos como el de Valencia, de Barcelona, de Madrid, por supuesto, y surgió un poco el mapa de este movimiento
y creo que hoy podemos contabilizar como 7, 8, 9 nodos del Estado español que están trabajando el tema de la auditoría de la deuda, que están coordinándose y dentro de poco ya tenemos una página web, pero vamos a cambiarla de nuevo. Dentro de poco tendremos una nueva herramienta, como una nueva página web para dar más fuerza, pero ya tenemos una que queremos mejorar. Este movimiento español, del Estado español, se desarrolla en el marco de un movimiento, como le decía al principio, más internacional. Y por eso tengo que contaros un poco lo que pasó el 7 de abril pasado en Bruselas, donde hubo un encuentro internacional con presencia de representación de 10 países de Europa y, lo que me parece muy importante, 2 países del norte de África, que son Túnez y Egipto, donde se desarrollan o están empezando también en estos países movimientos ciudadanos para auditar, para abrir los libros de la deuda. Entonces, este encuentro era muy importante. Ahí entonces nació la red internacional ICANN en inglés, International Citizen Audit Network, bajo el lema también no debemos, no pagamos. Esta red internacional acaba de funcionar hace poco y ya hizo su primer llamamiento para que está público desde poco, para llamar a una movilización potente en estos días en el marco de las elecciones en Grecia y también, y quizás sobre todo, con más preparación, creo, en octubre próximo, en el otoño próximo, alrededor de las movilizaciones que se desarrollan habitualmente entre el 8 y el 15 de octubre contra la deuda y las instituciones financieras internacionales. Sabéis que cada año las organizaciones que luchan contra la deuda se dedican esta semana en homenaje a Thomas Sankara, porque también coincida con su muerte, porque fue asesinado. Ahora, este año será su 25 aniversario. Entonces, un homenaje a este señor, presidente de Burkina Faso, que luchó mucho contra la deuda y que ha tenido un discurso famoso en la ONU justo antes de ser asesinado para fomentar, y llamó para fomentar un frente de países amplio, un frente amplio de países que en contra del pago de esa deuda. Fue asesinado poco después y será su 25 aniversario este año. Por eso pensamos que a raíz de esta red internacional, ICANN en inglés, no es el lema de Obama, de Yes We Can, pero bueno, porque creo que él fracasó también totalmente, como fracasan nuestros gobiernos ahora. Pero sí que pensamos que podemos, a raíz de este movimiento internacional, porque ya no son algunos movimientos internacionales de lucha contra la deuda, como el ODG de Barcelona, o como Jubilo Sur, o como el KLTM, mi organización, que van a luchar esta semana en contra de la deuda, pero representa un movimiento ciudadano mucho más potente, que va más allá
de estas organizaciones que representan un movimiento social con mucho más posibilidades. Y esperamos, por eso hemos hecho este llamamiento, esperamos, aunque fue difícil, largo el consenso con organizaciones porque llevaba 10 países, pero con diferencias, por supuesto, pero hemos logrado este consenso y os invito a leer y a difundir este llamamiento a la movilización. Lo tengo aquí, se llama, si queréis buscarlo por internet, en solidaridad con el pueblo griego contra la deuda ilegítima y los planes de austeridad, movilización. Bueno, me parece una tarea importante para la plataforma Auditoría Ciudadana del país valenciano y de Alicante aquí mismo. También en el marco estatal de esta plataforma Auditoría Ciudadana no debemos, no pagamos. En el marco de este movimiento internacional, y acabo ahora diciendo que sí, que hay esperanza, que todos juntos podemos, solo falta la movilización y por eso estamos construyéndola. Gracias. Bueno, y por último, pero no menos importante, Manuela López, integrante de Toma la Plaza de Alicante y de la plataforma de la Auditoría Ciudadana de la Deuda en Alicante. Bueno, buenas tardes y muchas gracias a Jérôme por habernos situado en el contexto del trabajo que nos proponemos desde aquí, desde Alicante. A mí me ha tocado presentar un poco la plataforma de Auditoría Ciudadana de la Deuda de Alicante. Nuestro grupo empezó como un grupo de estudio desde Toma la Plaza, Alicante, un grupo de estudio sobre la deuda. Luego, a finales de marzo, asistimos en Madrid a una de las reuniones estatales, como ha comentado Jérôme, de los distintos grupos de muchas ciudades que ya estaban trabajando, y la verdad es que los planteamientos que allí vimos y la forma de organizarse, el trabajo serio y tenaz que se traslucía, nos dieron ánimos para querer integrarnos nosotros también en ese proyecto general. Entonces es cuando organizamos a principios de abril unas charlas con Jérôme, que nos habló de la deuda como elemento de dominación del poder. También hicimos un taller práctico y se fueron añadiendo personas que parece estaban interesadas en este proyecto. De tal manera que ahora el grupo está integrado por unas 12 personas aproximadamente. Nuestra organización es horizontal y estamos vinculados a la red de plataformas de todo el Estado español y muy especialmente a la plataforma del País Valencià, con el que tenemos, en fin, con el que compartimos tarea. Por otra parte, cada plataforma tiene autonomía en sus decisiones. Entonces, ante la que nos está cayendo, pues pensamos que había llegado ya el momento de constituirnos en plataforma, es decir, hacer un llamamiento a todas las personas interesadas, colectivos, organizaciones, para que se integren en
en este movimiento, en esta organización, sí sienten afinidad por nuestros planteamientos y objetivos. Yo creo que la situación lo requiere. Entonces, nos ha hablado Andreu de lo que era la deuda pública, la deuda privada y cómo está el panorama, que es bastante aterrador. Y a mí me gustaría recalcar un poco la idea de deuda ilegítima, porque si os fijáis, por ejemplo, en la pancarta esa ponemos no queremos pagar la deuda ilegítima. Bien, pues nosotros queremos difundir la idea y propiciar la movilización por una auditoría ciudadana de la parte de deuda pública que consideramos ilegítima. Y este es un concepto que está ligado a la idea de justicia y no tanto de legalidad. Es un concepto amplio que va más allá de aquellas actuaciones de países que anteriormente se habían negado a pagar una deuda. Es decir, que nosotros consideramos que una deuda, aunque sea contraída según la ley, es decir, que es legal, puede ser ilegítima porque existen argumentos racionales apoyados por un amplio sector de la población que demuestran que es injusta e inaceptable y por lo tanto no debemos pagarla, ¿vale? Entonces, bueno, situaciones de deuda ilegítima, casos que ilustran esas situaciones tenemos a mansalva. Andreu ha hecho un panorama que se nos antoja terrorífico y él, aún así, solo prácticamente se ha ceñido a la cuestión de la deuda privada que nos quieren encajar como deuda pública cuando rescatamos los bancos. Eso es una parte, ¿no? También se podría hablar de la deuda del sector público generada, por ejemplo, para la construcción de equipamientos sociales, pero que no tienen ningún interés general, ningún interés para la inmensa mayoría de los ciudadanos. Y solo hay que recordar, por ejemplo, en Castellón, pues un aeropuerto que está todavía sin estrenar y está pagado con el erario público. Si pensamos en Valencia, enseguida se nos viene la idea de la Fórmula 1, también dinero público. Y si hablamos de Alicante, pues pensamos también en la Ciudad de la Luz, como no, que parece que tiene dificultades, también pagada con erario público. Tenemos otro tipo de deuda que también deja mucho que desear, deuda del sector público, que al privatizar los servicios, como pueden ser en un ayuntamiento, y es el caso de Alicante, las contratas de basura, las contratas de jardines, pues que al ser privatizados encarecen el coste. Hay unos sobrecostes que son absolutamente innecesarios, pero la política de los gobernantes va por ahí. Entonces, todas estas deudas que son ilegítimas, pues claro, pues traen consigo una serie de recortes, de ajustes, con la excusa de que hay que equilibrar las cuentas públicas. Ya nos ha hablado Andreu de todas las consecuencias, creo que no vale la pena extenderse mucho en ellas, de recortes sociales, etcétera, etcétera. No lo voy a repetir para no cansaros. Bueno, pues todas estas medidas de ajustes, cuando vemos que el dinero público no se está utilizando realmente para lo que debería ser, son las que atentan contra la dignidad de la vida de los ciudadanos y que nos empobrecen cada día más. Y, por otra parte, nos explican que esa es la única vía para reducir nuestro déficit público, porque así lo exige la Comunidad Europea.
Bueno, pues eso es el tipo de deudas que consideramos ilegítimas y que no deberíamos pagar. ¿Cuáles son nuestros objetivos como plataforma? Pues la verdad es que son bastante ambiciosos. No os asustéis, iremos poco a poco, pero creo que cuando tenemos una idea de utopía lo suficientemente vasta, amplia, es cuando podemos llegar a hacer las cosas. Entonces, uno de nuestros objetivos es conseguir que las necesidades de la población se sitúen por encima de la exigencia de los mercados. Porque entendemos que los gobiernos y sus políticas solo encuentran su legitimación cuando están utilizadas a favor de los intereses del pueblo, de la mayoría de nosotros, y no de una minoría, y no utilizadas para el expolio, como es el caso actual. Entonces, en relación a eso, pediremos la derogación de la reforma constitucional que coloca el pago de la deuda como prioridad absoluta ante cualquier otra necesidad de la población. Eso como objetivo número 1. Como otro gran objetivo, que es por supuesto muy general, pero necesario, un cambio de modelo económico, social, político y humano. Y podemos conquistar ese cambio denunciando masivamente los efectos perversos del sistema capitalista. Y eso lo tenemos que denunciar nosotros porque sabemos hasta qué punto la prensa, los medios de comunicación en general son suaves con el sistema que les da de comer, por otra parte. Pues bien, hay que denunciar la concentración de capital financiero y por lo tanto del poder que está en manos de unos pocos. Y eso está agravando las desigualdades, acrecentando la injusticia, a la vez que vaciando de contenido político nuestra mal llamada democracia. Y ante la dictadura impuesta por los mercados, nosotros, todos nosotros, aunque parece mentira, pero tenemos mucho poder, podemos recuperar la soberanía popular y exigir una democracia real y participativa. Y eso lo podemos hacer por medio de esta plataforma. Otro de los efectos nefastos de este sistema capitalista que podemos denunciar es la financiarización generalizada de la economía. Antepone los beneficios especulativos al bien común. ¿El bien común qué sería? La producción de bienes y servicios, no la especulación. Pues bien, de esta manera se está destruyendo nuestro tejido productivo y las consecuencias son nefastas. Se está dejando en la miseria y, lo que es más grave, sin perspectivas de futuro, a millones de trabajadores, a generaciones enteras. Eso no lo podemos consentir. Otro efecto de gran trascendencia de este sistema capitalista es de gran trascendencia, para nosotros, para nuestra supervivencia, es el uso y la explotación irracional hasta el agotamiento de los recursos naturales, que están haciendo absolutamente insostenible nuestro modelo productivo. Hay poco tejido productivo y el poco que hay encima es insostenible. ¿Cómo vamos a seguir adelante de esta manera? Pues bien, en lo social también tenemos mucho que hacer y estamos convencidos que la auditoría ciudadana de la deuda es una herramienta de concienciación y de movilización para un cambio social radical. Porque la gente va a empezar a comprender, a plantearse cosas. Y es un cambio que nos va a acercar hacia una etapa de post-neoliberal. Es decir, vamos a dar un salto, vamos a cambiar el sistema
poco a poco, sin prisa pero sin pausa. Un salto a la etapa postproductivista, porque tenemos que plantearnos otros elementos de cómo sacar adelante la economía y por supuesto anticapitalista. Y para ello, pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues informar, sensibilizar a la base social que esperemos siempre cada vez más amplia, para que identifique el origen real de las restricciones a las que se les está sometiendo y que se movilice y que pida la apertura de los pliegos secretos de los contratos y la apertura de los libros de cuentas, porque podemos hacerlo, porque es nuestra obligación, por otra parte, luchar por nuestros intereses. Necesitamos vincular las luchas contra los recortes y las otras luchas sectoriales con la denuncia que hacemos de la deuda ilegítima. Todo tiene que ver, y normalmente lo que nos presentan son los efectos, los recortes como una cosa inevitable, perdón, cuando en realidad se me ha ido el santo al cielo. Sí. Estamos sufriendo unos recortes, estamos protestando contra ellos cuando en realidad lo que hay que denunciar es esa deuda ilegítima que como consecuencia produce todos esos recortes. Pocos de los partidos supuestamente de izquierdas y sindicatos lo asocian. Entonces, ¿quién tiene que hacerlo? Pues los ciudadanos, ¿cómo no? Por eso, tenemos que desmontar el discurso político imperante, porque está lleno de falacias, como bien decía Andreu, y nos hacen creer que si se hunde la banca nos hundimos todos. ¡Qué gran mentira! Los que se hunden serían ellos en todo caso. Nosotros seguiríamos a flote, y hay bastantes ejemplos como Argentina o como Islandia que lo están demostrando. Lo que pasa es que, pues eso, es más fácil cantarnos milongas, ¿no? Tenemos que construir una red a nivel del País Valencià, que es lo que estamos haciendo, a nivel del Estado, que se está haciendo también. Es decir, tenemos que participar en todas esas redes, hasta el nivel europeo, porque tenemos que luchar juntos. Actualmente tenemos indicios suficientes del uso ilegítimo del dinero público, como se está haciendo con el rescate de estas 7 entidades financieras, y la última es el caso estruendoso de Bankia. Tenemos elementos más que suficientes para pedir ya la moratoria inmediata del pago de la deuda y de sus intereses, para exigir transparencia en las cuentas públicas y que se realice una auditoría bajo control ciudadano, que se determine qué parte de la deuda es ilegítima y por lo tanto negarnos a pagarla, y que se restituya al erario público el dinero que ya se ha pagado. También dentro de ese ámbito tenemos que pedir responsabilidades. De hecho, ya el 15M lo está pidiendo por uno de los directivos de Bankia. Responsabilidades a los ejecutivos de los bancos, a los políticos y a los miembros de las organizaciones reguladoras como Banco de España, Comisión Nacional de Mercado de Valores, y a las empresas auditoras. Mucha tarea, pero poco a poco lo iremos haciendo. También nos queda solidarizarnos y vincularnos con todos los países que están rechazando, como nosotros, la deuda ilegítima. Pues si el capital está globalizado, pues tenemos que nosotros tener una lucha a nivel internacional. Y desde esa solidaridad no se nos puede olvidar la condonación de la deuda de los países del sur,
y la restitución de lo expoliado por países como España, curiosamente. En fin, como veis, el proyecto es amplio, es ambicioso, porque está en juego un futuro digno para nuestra sociedad. La emergencia en la que nos han colocado tanto el gobierno anterior como este requiere una respuesta ciudadana firme y contundente. Y es por eso que os animamos, hacemos el llamamiento a todas las personas interesadas, a todos los colectivos, a todas las organizaciones que puedan participar de este proyecto y que se unan a nosotros. Muchas gracias. Una cosita que quería decir simplemente es que vamos a hacer pasar una hoja para que dejéis vuestros datos quien le interese participar en la plataforma, y que tenemos previsto en principio una reunión para el viernes después de Hoguera, será el 29 de junio a las 8 de la tarde y en principio será en la SEU. Y nada más. Bueno, pues ahora es la participación de todos y todas. Los tenéis aquí para preguntar, aportaciones. ¿Quién se anima? Nos hemos quedado tan... Lo han explicado fantástico. Si te acercas aquí, así oyen todos, ¿te parece? Hola, buenas. Que a mí lo que me gustaría un poco es, yo como ciudadana de a pie, qué acciones concretas podría hacer, llevar a cabo para que esto se consiga. Porque entiendo que, por lo que ha explicado Manuela, es un, bueno, y todos, ¿no? Pero en concreto Manuela, que atañe, bueno, conozco más el caso y tal, es como un proceso, ¿no? Que se pide una moratoria, que hagamos una soberanía popular, pero es como muy a largo plazo. O sea, ¿cómo yo puedo empezar a hacer algo concreto en mi situación como un ciudadano de a pie para contribuir a que esto sea así? ¿Sí? Bueno, precisamente lo que hemos dicho es que actualmente nos lo están brindando en bandeja. O sea, es tanto el dinero público que se está mal utilizando, es decir, usando en deuda lo que llamamos ilegítima, que es para rescatar deudas privadas, bancos, entidades privadas, etcétera, es tan flagrante, es tan imponente, que yo creo que una de las cosas que podemos hacer a partir de ya, nada más se constituya, es decir, la plataforma ya está constituida, pero como necesitamos más gente, más fuerza, somos unos 12 aproximadamente ahora, pues se necesita trabajarlo, pero es algo que se puede llegar a plantear ya mismo, el exigir la moratoria de la deuda. Y creo que se puede exigir, pues no solo a nivel de Alicante, es que vamos a trabajar en colaboración de entrada con el país con Valencia, pero yo creo que a nivel estatal inclusive. O sea, es algo que ya lo podemos pedir. No sé si los compañeros pueden añadir algo. Yo estoy muy de acuerdo en lo que acaba de decir. Vamos a ver. Pero yo como actitud diría, no podemos vivir esta situación a solas. Es lo peor que podemos hacer. Se generan situaciones individualmente terribles, en el sentido de que la situación tenemos que compartirlas, y la mejor forma de compartir es organizarse. Entendámoslo de una forma no demasiado antigua,
pero no podemos vivir esta situación aisladamente. Lo mejor que podemos hacer es cosas como esta: compartir, mirarnos, escucharnos, ayudarnos, contarnos, discutir. A ver, siempre hay alguno un poco más listo, alguna un poco más lista, que acaba encontrando lo que uno no es capaz. A uno tiene la idea brillante, tiene un mejor día. O sea, vivir colectivamente, cooperativamente, todo lo que podamos. O sea que yo digo, bueno, vinculémonos a diferentes organizaciones. A una, o sea, hay gustos, afortunadamente, hay donde elegir. Esta que proponemos nosotros nos la queremos profundamente, ¿no? Pero hay otras muchas posibilidades. Yo lo primero que digo es, el primer escalón es, no lo vivamos solos. Vivámoslo, cojámonos de la mano, del brazo con otra gente. Compartimos cosas, vamos a escuchar, vamos a oír, pensar colectivamente tiene un valor que todavía no somos conscientes de lo que implica. Intentar trabajar a solas es un mal camino que lleva a vías, es una puerta que se cierra. Si puedo añadir, estoy totalmente de acuerdo, gracias. Pienso que estamos en el corazón de la posible victoria, es decir, que estamos en la plaza pública, donde yo veo la única salida a esta crisis, es decir, a raíz del movimiento social, a raíz de estas plazas del Estado español, que se movilizó tanto hace poco y que sigue todavía en marcha, y en el corazón también tocando el tema de la deuda, que desde mi punto de vista es la llave que puede tocar todos los temas, que sea lucha feminista, lucha para la educación pública gratuita y de calidad, para una sanidad para todos, etcétera, etcétera. Es decir, que yo pienso que a raíz de tocando el tema de la deuda podemos, y por eso estoy totalmente de acuerdo y creo que una de las tareas urgentes del momento es vincularnos a difundir este mensaje que nos toca a todos de la lucha contra los recortes para pagar la deuda ilegítima. Eso toca a todas estas luchas y tenemos que vincularnos entre todos que luchan por la educación o la sanidad, y ahí podremos empezar realmente el trabajo. Hola, buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. Yo estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento que hace la mesa para buscar la solución. Mirad, el asociacionismo es algo que ha dado fruto toda la vida para luchar contra el capital. Sin estar asociado no se puede luchar contra el capital. Y hay algo muy importante que se está haciendo en estas plazas en el último año, y es hablar abiertamente contra el capitalismo. No se hacía al principio. Al principio teníamos nuestras dudas, a muchos de los que venían a la plaza, otros no, claro. Incluso había entre nosotros dime y te direte cuando hablábamos abiertamente contra el capitalismo. Ahora estamos hablando contra el capitalismo. Es una cosa muy importante. Entonces yo voy a decir que el asociacionismo es algo fundamental, como bien plantea la mesa, pero hay otro elemento más importante que también hay que poner encima de la mesa, que nos hace fuerte, que es el federalismo. El federalismo multiplica, tiene un efecto multiplicador de las asociaciones. El individuo se incorpora a su grupo, a su asociación, y a la vez se pone en contacto con otro individuo y otras asociaciones a nivel internacional o local o provincial, y van sumando la idea, y los efectos que dan son muy importantes. Esos son dos elementos que a lo largo de la historia ha hecho fuerte al movimiento ciudadano, al movimiento obrero. Y para desarrollar lo que se está desarrollando
en estos momentos en el mundo, que es un movimiento horizontal, es imprescindible que haya el asociacionismo y el federalismo y las asambleas populares. Y además, teniendo idea de que esta es una lucha transversal, que además del movimiento ciudadano está el movimiento en los lugares de trabajo, que también tienen que aportar cosas, porque lo que se está diciendo aquí, que es algo fundamental, que hay que volver a la economía productiva para lo que necesitan las personas, no a la especulativa. Entonces el control de los medios de producción, con el control de lo que está pasando en la ciudadanía, se tiene que hacer a través del asociacionismo y a través de esa cosa transversal que son, digamos, los intereses de clase, igual que el capital está imponiendo sus intereses de clase. Gracias. Sí, buenas tardes, sí. Yo quería plantear algunas preguntas a la mesa con el tema este del rescate de los hasta 100.000 millones de euros, ¿no? ¿Hasta qué punto este rescate a la banca no es más que un movimiento de defensa de los que han dejado dinero a las entidades bancarias españolas? Hablamos de los bancos alemanes o franceses o quien ha dejado dinero, porque ese dinero viene de fuera, que se quieren asegurar que van a cobrar ese dinero, o sea, van a cobrar esa deuda, ¿no? ¿Hasta qué punto ese rescate a las finanzas no es un movimiento defensivo, porque ese dinero además sale de los estados, ¿no? Esos fondos, que no se sabe muy bien de qué fondo va a venir, ¿no? Si del fondo de estabilidad o el otro fondo, el que se va a generar ahora en julio, ese dinero viene de los estados, ¿no? Decía que entre Italia y España creo que ponen el 30% de ese fondo, con lo cual de alguna forma es un rescate, pero que el mismo Estado español o Estado italiano van a poner dinero en ese rescate, ¿no? O sea que nos autorrescatamos de alguna forma y en algún porcentaje, ¿no? Esa es la primera pregunta. La segunda es una cuestión que apareció en la deuda griega, ¿no? En la deuda griega, las dudas que se introdujeron, por qué entró en la Unión Europea, ¿no? Que se maquillaron las cuentas, que fueron los ejecutivos de Goldman Sachs quienes participaron en esa remodelación de las cuentas para que aparecieran que Grecia no tenía la deuda que tenía. Pero hay un elemento de esa deuda que sí que ha salido en los medios y en el Parlamento Europeo, que es los gastos militares. Aquí no habéis mencionado los gastos militares como una parte de la deuda que tiene el Estado español, que también se debería considerar ilegítima, ¿no? Se está hablando de unos 30.000 millones de euros. 30.000 millones de euros que fueron generados en la etapa cuando el actual ministro de Defensa, Pedro Morenés, era subsecretario de Defensa con el Partido Popular, en los diversos programas, el Eurofighter, el tanque europeo de combate, el no sé cuántos, los cazaminas, los cazabombardeos, yo qué sé, todas las historias estas, que son programas europeos que se comprometió el Estado español a participar y a poner dinero y se han endeudado. Esos programas, cuando gobernó el Partido Socialista en las dos legislaturas, fueron mantenidos intactos. Hay que decir que el Partido Socialista conservó esos programas militares y ahora resulta que son una parte de esa deuda, de ni más ni menos, creo que anda entre 25.000 y 30.000 millones de euros, que yo creo que debía ser considerada también ilegítima, porque ¿para qué necesitamos nosotros un Eurofighter o necesitamos el último modelo de tanque de combate, ¿no? O sea, es algo que yo creo que debería aparecer en el programa de esta plataforma, que por otra parte me parece que es encomiable, ¿no? Y que es una cosa a defender. Bueno, completamente de acuerdo. Vamos a ver, el mecanismo endiablado de la deuda
tiene varias finalidades, pero una es principal, y es que los acreedores puedan cobrar, mantener el cobro permanentemente de el préstamo contraído. Efectivamente, la deuda privada que han adquirido, la deuda privada española, para entendernos, son créditos concedidos en una parte importante por banca, sistema financiero privado alemán y francés. Y efectivamente la finalidad es que se devuelva la banca alemana y la banca francesa. Van, en las condiciones actuales, van a recibir siempre que sea posible el dinero, independientemente del daño social que eso provoque. Eso no, vamos, estamos de acuerdo. Es difícil ver las cosas de otra forma. Si uno lee las páginas Salmón, las páginas de Negocios y Economía, la misma idea se expresa. La gente, vamos a ver, los amos del negocio expresan estas mismas ideas con una claridad absolutamente meridiana, mejor incluso que nosotros. Son algunos técnicos o lacayos a sueldo los que parece que tienen la misión de hacer las cosas de cara al público, mucho más farragosas, más ocultas, más no sé qué, pero bueno, eso estamos de acuerdo. Lo segundo que has dicho de los gastos militares, vamos a ver, también es que me parece una obviedad. Había un compañero, que no recuerdo dónde, que hizo un pequeño cálculo que era: si redujéramos un 10% cada año del presupuesto militar de la Comunidad Económica Europea, efectivamente eso permitía en un par de años prácticamente todos los problemas de liquidez estaban solucionados. Pero misteriosamente la partida de gastos militares, nos podíamos plantear, desde su punto de vista podían hacer las cosas más racionalmente y más baratas. Un solo ejército para toda la Comunidad Europea, o una sola policía más o menos, eso, bueno, y reduciríamos el ejército prácticamente a la mitad o un tercio, o bueno, dejémoslo en la mitad, ¿no? Alguien que hace las cuentas sobre esos temas. Gran parte del problema estaría solucionado, efectivamente. O sea, la eliminación de gastos militares soluciona, desde mi punto de vista, muchos problemas. Un problema ético, el problema de la paz y, por supuesto, sin ninguna duda, el problema de la deuda. En cualquier caso, yo creo que, vamos a ver, es relativamente fácil ponerse a pensar y encontrar inmediatamente alternativas al uso del dinero. El problema es que hay que buscar el dinero allí donde realmente está, no donde no está, que es lo que está ocurriendo. El dinero está en muchos sitios, o sea, de la misma forma, tradicionalmente decimos, los paraísos fiscales, la economía sumergida, las cuestiones impositivas permiten satisfacer suficientemente los problemas que se aducen desde los gobiernos hoy en día. O sea, que tenemos... Y lo que acabas de hacer está muy bien, porque es relativamente fácil encontrar alternativas y no quedar como un utópico extraplanetario que no sabe de qué está hablando. Y te dice, no, es que usted lo que tiene que hacer es tocar terreno, las cosas son... las cosas son muy fáciles de solucionar. Lo que es extraordinariamente difícil es tener la palanca social para poder aplicarlas. ¿Todo claro? A otro ritmo. Hola, es que no quería que se acabara esto sin dedicarle un recuerdo, una solidaridad, porque se está produciendo por todos los lugares, en el extranjero se están recibiendo solidaridad, ayuda económica, de todo, y aquí todavía no nos hemos enterado mucho de que hay unos mineros ahí que están ya casi 20 días en huelga. Una huelga indefinida, algo impensable, huelga indefinida, que aquí no se le ocurre a nuestros sindicatos, no le pasan por la imaginación, bueno, ni siquiera una huelga de 24 horas, porque una huelga indefinida
cuesta de mantener, pero se cierra todo, ¿eh? Al segundo, al tercer día se cierra todo, porque se cierran las carreteras, los transportes, las tiendas, en fin. Y eso sí que le haría daño al capital. Eso sí que le haría daño. Bueno, por lo menos nosotros les mandamos nuestra solidaridad. Otra cosa, a lo mejor, de momento no, ¿verdad? Está por ver, ¿no? Venga, vamos a ver si hacemos algo. Vamos a ver si hacemos alguna cosita. Es que así te oyen todos y todas. A ver, aquí esta reivindicación de no pagar la deuda está empezando a hacerse ahora, ¿no? Se está empezando a gestar grupos y está empezando a organizarse todo. Pero me imagino que en otros puntos de Europa, y bueno, ya sé que en América también, porque Ecuador no la pagó, se empezó a trabajar hace tiempo. Yo supongo que es un mensaje que llega mucho a la gente en general y a partidos políticos y a todo el mundo, porque es algo así como muy claro, y me gustaría saber si en otros sitios ha tenido una buena incidencia, pues por ejemplo si la gente ha acogido enseguida la reivindicación como algo que se puede llevar a cabo, si ha habido mucha movilización a partir de un grupo pequeño que empieza a moverse, si se pueden hacer movilizaciones muy grandes por la buena acogida que pueda tener. Los contactos, vuestros contactos. A ver, importantísimo. Gracias por la pregunta. Enseguida me hace pensar a Grecia, porque, bueno, este domingo serán las elecciones ahí, y ahí hay un partido de izquierda radical, que es una coalición de izquierda radical, que retomó este rechazo de la deuda, habló bastante del tema, y hasta retomar también la idea de la auditoría, pero al nivel europeo, es decir, algo bastante fuerte. Vamos a ver lo que ocurre este domingo en las elecciones. Sabéis que es un partido que tiene gran probabilidad de llegar al poder. También reivindica, hablando del gasto militar, este partido reivindica la salida de la OTAN, y creo que hay un consenso para contestar a la pregunta, muy buena pregunta, de este gasto militar demasiado grande, que tendríamos por lo menos que reducir drásticamente. También pensar en quitar esta base militar de la última derrota. Respecto de lo que está pasando en Grecia, la última noticia nos viene de Alemania, donde ahí tienen una edición del periódico Financial Times, pero en alemán, una edición alemana del Financial Times, propia del país, que llamó abiertamente hace menos de 24 horas a votar, llamó a votar llamó al pueblo griego a votar en contra de la demagogia, en contra de toda demagogia, y en su conciencia llamó a votar para la Unión el partido de derecha ahí. Y enseguida hubo una respuesta del partido Syriza, porque era otra vez, pero algo tan abierto, un poco extraño, pero nos enseña un poco hasta dónde puede llegar la campaña mediática europea cuando un partido de extrema izquierda radical empieza a tomar
a hablar de medidas, de posibles medidas en contra de la deuda, del rechazo del pago de la deuda, sobre todo, porque eso no sabemos cómo se va, pero sobre todo en contra de las medidas de austeridad que acompañan este pago de deuda. Que sobre este paquete de rescate, creo que podemos llamarlo también directamente ya deuda odiosa. Como sabéis, es un término jurídico que dice que si no hay consentimiento de la población, si va en contra de los intereses de la población y si aprovecha el poder para fortalecerse, y pues lo podemos considerar como deuda odiosa, como todas las deudas odiosas a raíz de los acreedores de la Troika con los 3 países que ya están ahora con Portugal en el casi mismo esquema, es decir, Portugal, Grecia e Irlanda. Y acabó diciendo que, por supuesto, que el problema en el Estado español viene de los bancos, sabiendo que a principio de la crisis la deuda pública, como nos decía Andreu, efectivamente va en el mismo sentido, porque a principio de la crisis la deuda pública del Estado español era mucho inferior al 60% de este supuesto techo del Tratado de Maastricht, que no logró ya en aquella época, en el 2007, Alemania, por ejemplo, y quizás Francia, o un año más tarde Francia. Esa deuda pública del Estado español era mucho por debajo del 60% y representaba ya solamente el 18% del total de las deudas, como nos dijo también Andreu. Así que el problema sí que viene de la deuda privada a raíz de la burbuja inmobiliaria y del crédito. Y como nos dicen los medios de comunicación, hasta mayo, hasta que cayó Bankia, o estaba a punto de caer Bankia, todos los medios de comunicación nos dijeron sí, todo va bien, hasta mayo, hasta el mes de mayo, que todo era ok, sin problema, con el billón de euros que envió el Banco Central como regalo a 1% de interés, es decir, un porcentaje de interés por debajo del crecimiento, y este regalo a los bancos, a más de 800 bancos europeos. Los medios de comunicación dijeron, bueno, con este regalo va todo bien y vamos a superar los problemas que tenemos, pero en mayo vimos que la situación cambió radicalmente y Bankia pidió más dinero y bueno, y no es la única Bankia, porque tenemos el otro caso de Dexia, que pidió otra vez, por segunda vez, tenía que ser rescatada por Francia y Bélgica, y tenemos otros casos de bancos privados que tienen que ser rescatados también por el dinero público. Por eso hay que actuar en contra de todo esto. No quiero que se quede nadie sin la posibilidad. ¿Queda alguien? Pues agradecer a los compañeros y compañeras que han trabajado mucho este tema y han venido hasta acá desde lejitos también. Y buenas noches a todos y todas.
calles pidiendo explicación.